Esta cátedra tiene un elemento muy particular, y es que propone una mirada muy diferente, no solamente eh, de lo que en la carrera de historia se ve, es decir, tiene una mirada que discute con la mirada dominante en la carrera de historia. Pero no solamente es una materia que discute con la mirada dominante en la carrera de historia, sino que además discute con la mirada dominante de la historia en el conjunto de la sociedad. Es decir, discutimos no solamente con, digamos, el grupo dominante en la academia, es decir, eh, la historia que desarrolló Tulio Alperindongui, eh, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Hellman, ambos tres difuntos, hoy Raúl Franchi, Gabriel Di Meglio, Ternavasio, por decir los popes de historia, sino discutimos con la historia de Canal Encuentro, con la historia de Natalio Botana, con la historia de Felipe Piña o Norberto Galasso. ¿Sí? Es decir, discutimos con lo que nosotros creemos que no es historia en el sentido científico, sino ideología. Y en ese sentido, la idea es intentar hacer ciencia. Es decir, esta materia busca construir conocimiento científico. O mejor dicho, más que construir conocimiento científico, trabajar sobre el conocimiento científico. ¿Sí? Es una materia que no está ligada tanto a la investigación, sino digamos, al análisis. Pero empezamos ya con una definición dura, y es que la historia es una ciencia. Empezamos por ahí. La historia no es un relato. La historia no es una forma de hacer memoria. ¿Sí? La historia es la explicación de un fenómeno. Y esa explicación es decir, eso implica que los fenómenos son explicables. Pero además que los fenómenos sociales son explicables por la razón humana, no son explicables por cuestiones esotéricas. Y eso significa que la realidad funciona con un determinado sentido. Voy a decirlo de otra manera, la realidad se mueve, pero la realidad no se mueve en cualquier sentido, sino que se mueve en un sentido determinado, y ese sentido puede entenderse en función de una ley. Es decir, el movimiento de la sociedad obedece a ciertas leyes del movimiento. Esas leyes del movimiento pueden ser percibidas por la razón humana sencillamente porque las leyes del movimiento de la sociedad coinciden en términos genéricos con las leyes del movimiento de la razón. Para decirlo con un ejemplo muy claro de un filósofo difunto, daba filosofía para la carrera de psicología, se llama Juan Zamaja, a quien recomiendo, recomiendo sus libros, ¿no? Él decía, yo puedo observar, yo puedo examinar las estrellas porque la materia con que están hechas es la misma que con la que están hechas mi retina. Entonces, en esa coincidencia material entre mi retina, entre las leyes de mi retina y las leyes de la materia de la estrella, existe la posibilidad de conocimiento. Esto que aparece como elemento filosófico es importante porque ya nos pone en un plano, como dije, diferente a la idea del relato, la idea de la historia como un relato más. La idea de la historia como varias miradas, todas válidas, etcétera, etcétera. Nosotros, digo, y esto es importante porque el conocimiento histórico tiene un desarrollo
y hay cosas en las cuales no se admite debate, es decir, uno puede decir, bueno, todas son miradas, bueno, todas no son miradas, uno no puede decir que el holocausto no existió. No, el holocausto existió, hay pruebas de que existió. En la Argentina no hubo dictadura militar, sí, hubo una dictadura militar, y mató gente, torturó gente, desapareció gente. Tanto eso no está en discusión. Hay varias cosas que no están en discusión. Obviamente, nosotros estamos incorporando gente. Estamos a una hora de empezar, pero seguimos incorporando gente. Decimos, nosotros voy a pedirles siempre que apaguen las cámaras, todos los que se incorporan, que apaguen las cámaras por una cuestión de conectividad, ¿sí? Bien, decimos, nosotros en este momento estamos en un periodo en el cual predomina dos ideas, como dije, contrarias al espíritu científico y contrarias a lo que nosotros hacemos. La primera es la idea de los relatos. La idea de la historia es un relato más. Segundo, la idea de que todos son miradas y todas las miradas son válidas, ¿sí? Bien, eso vamos a tratar de trabajar. Pero además nosotros trabajamos con una serie de elementos que a nosotros nos parecen categorías científicas, creemos que son categorías científicas, y que han sido dejadas de lado por el conjunto de historiadores, académicos y no académicos, pero que parecen elementos de, digamos, de baúl, ¿sí? La idea de la explotación, la idea de las clases sociales, la idea de la lucha de clases, la idea de la revolución, todas estas ideas, todos estos conceptos, no existen en la historiografía. Pueden existir en los discursos políticos de la izquierda, obviamente no existen en los discursos políticos generales. Pero en todo lo que es historiografía, y sobre todo historiografía del siglo XIX, siglo XVIII más todavía, estos conceptos son malas palabras. Nadie habla de clases sociales, se habla de élites, o de sectores populares, o de plebe. Nadie habla de explotación, se habla de desigualdad. Nadie habla, o cuando se habla de revolución, que es lo que vamos a ver ahora, se habla de cosas muy diferentes. Es decir, todo es una revolución. Por ejemplo, y vamos a empezar, Perón es un revolucionario, ¿no? Es decir, el peronismo es revolucionario. ¿Qué entienden por revolución? ¿No? Todo es revolucionario. Bien, vamos a examinar, sobre todo en esta unidad, qué es una revolución para entender a qué nos referimos como revolucionario o no. Y hay algo más que yo quisiera agregar al tema de la historia, el conocimiento científico en general. El conocimiento científico es un conocimiento útil. Si el conocimiento científico no tiene una utilidad social, entonces deja de ser conocimiento histórico, o ser conocimiento científico, y se transforma en diletancia. Se transforma, digamos, en la resolución de problemas individuales. El conocimiento, digamos, científico tiene que tener una utilidad social, mediata o inmediata. Puede no tener una utilidad inmediata, es decir, todos los que hacen biología molecular no tienen una aplicación inmediata. En varios casos no la tiene, de lo que se llama ciencia básica, pero no tiene una aplicación inmediata, tiene una aplicación en algún momento, porque ante una serie de mediaciones con ciertos descubrimientos se llega a una aplicación. Hay una preocupación por la acción. Toda, como decía Benedetto Croce, toda historia, en el plano de la historia, toda historia es historia contemporánea. Es decir, mi pregunta
hacia el pasado tiene que ver con un problema presente. De la misma manera, como decía Walter Benjamin, la historia es tiempo ahora. Es decir, por un lado, como decía Benedetto Croce, yo me voy hacia el pasado con una pregunta del presente. Pero a su vez, para el presente, yo tomo ciertos elementos del pasado que me sirven y ciertos elementos que no. Por eso, esto es contrario a la idea de memoria. Es decir, el pasado es una caja de herramientas para el presente. Y en este sentido, la materia busca brindar conocimientos, o más bien, una caja de herramientas que sirva para el presente. Es decir, examinar el pasado como forma para intervenir en el presente. Y por eso tiene una pregunta fundamental. ¿Qué fueron las revoluciones burguesas en América? Hay una pregunta general. ¿Qué es una revolución? ¿Qué es una revolución burguesa? ¿Hacen falta revoluciones burguesas? ¿Hacen falta revoluciones burguesas en América? América tiene una revolución burguesa pendiente. América en general, la Argentina en particular. Es decir, vamos con una pregunta concreta. ¿El ciclo de la burguesía está acabado o todavía la burguesía tiene algo para dar? Ya sea ella, y eso lo vamos a ver ahora, después cuando veamos Lenin, vamos a ver un poco esto, ya sea ella o sea otro que la reemplace para hacer su tarea. Pero ya sea que sea ella o sea otro que la reemplace, ya me estoy metiendo me estoy adelantando mucho, siempre hablamos del ciclo de la burguesía. Entonces, esa es la pregunta que nos va a tener en vilo. Y a esa pregunta la vamos a ir descomponiendo en varias preguntas pequeñas que constituyen las unidades de nuestra materia. Es decir, ¿qué es una revolución? ¿Qué es una nación? ¿Sí? ¿Qué son las clases sociales? ¿Sí? ¿Cómo fueron las revoluciones burguesas en América Latina? ¿Qué es esto de los explotados en la revolución burguesa? ¿Y hasta qué punto esa tradición de los explotados debe ser recuperada por la clase obrera o no? ¿Cuál es la tradición que tiene que recuperar la clase obrera? ¿Cuáles son los elementos que tiene que recuperar la clase obrera? ¿Qué ha pasado cómo se ha desarrollado la revolución burguesa en Argentina, en Brasil, en México, Venezuela, países donde esa discusión está muy latente? ¿Sí? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo es el proceso de culminación de esa revolución? ¿Cómo se consuma? ¿Cuáles son los criterios de consumación? ¿Cuándo podemos decir la revolución burguesa se terminó? Y ahora se abre otro periodo. Entonces, esas son las preguntas que acompañan a la materia. Cada una de las unidades es una pregunta. Tenemos poco tiempo, pero que es algo que siempre nos va a pasar, o por lo menos me va a pasar a mí. Siempre para mí el tiempo va a ser muy poco. Es algo que llevo congénito, es un defecto en mí, que voy mejorando de a poco, pero nunca llego al punto clave. Espero esconder este defecto con otras virtudes, pero sepan que está. Yo quería empezar la presentación de esta unidad, y en realidad
la unidad que da origen a la materia, vamos a empezar presentando un pequeño PowerPoint. Ahí está. Y ustedes me van a decir si lo pueden ver. Con 2 o 3 que me digan que lo pueden ver, ya estamos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Bien, ya está. Ya está. Bien, vamos a empezar con lo primero, la primera imagen. Cuando uno habla de revolución burguesa, esta es la primera imagen que uno tiene en la cabeza, ¿sí? Esto es un cuadro de Delacroix, de François Delacroix, la libertad guiando al pueblo. El cuadro fue pintado entre 1830 y 1831, y todo el mundo siempre cree que alude a la Revolución Francesa. En realidad, alude a una Revolución Francesa, pero no a la de 1789, sino que, digamos, fue pintada pensando en la de 1830, con una reminiscencia a los levantamientos de 1792. Pero acá aparecen una cantidad de motivos importantes. En primer lugar, la Marianne que nace en 1792, el símbolo de la Revolución Francesa, la bandera de la República, y en ese cuadro, y es interesante porque quien guía al pueblo es algo muy abstracto, no es un acto real. Al pueblo no lo guía alguien real, lo guía una idea, una abstracción, la libertad, un ser, por decirlo así, de alguna forma mítico. La Marianne no existe. Y es interesante porque lo primero que nos aparece junto a la Marianne, bien, digamos, la Marianne está muy armada, tiene una bayoneta, pero junto a la Marianne tenemos a un burgués. Tenemos ahí al burgués, que, digamos, es quien está mejor pertrechado, porque tiene escopeta, y tenemos al lado un joven muy niño, con una pistola. Por detrás de ellos, lo que vemos son más bien una turba que no sabe muy bien quiénes son, pero ya al lado del burgués ya tenemos a alguien que tiene las ropas raídas. Fíjense que el burgués, a pesar de estar en pleno combate, está muy elegante, ¿sí? Entonces lo primero que vemos ahí es esa alianza popular, el burgués y los explotados que están atrás, que aparecen como una turba. Identificado está el burgués, tenemos un explotado por ahí y luego la turba. Esa alianza aparece guiada por esta idea de la libertad. Pero además tenemos en esa imagen los muertos. La libertad guía al pueblo a través de los muertos. Esa libertad cuesta muchas vidas. No sabemos si son vidas propias o vidas ajenas. Si uno mira, en realidad las características parecen ser vidas propias, parecen ser muertos propios, ¿sí? Obviamente eso queda, de alguna forma, no completamente discriminado, pero la idea de que la libertad cuesta muchas muertes. Y es una idea efectivamente muy dramática para lo que la burguesía en 1830 esperaba o pensaba de una revolución. Es decir, la alianza
que vemos en este cuadro, el elemento violento y el elemento dramático de las muertes. ¿Sí? Es decir, la revolución no aparece como un pacto de caballeros. Algo mucho menos optimista aparece, quería contrastarlo, con Goya. En Goya tenemos una serie de cuadros pintados de 1810 a 1815 que se llama Los desastres de la guerra. Y ahí ya Goya está mostrando un poco una mirada algo más pesimista de la revolución, que tiene que ver, en primer lugar, fíjense que acá hay una mujer, este cuadro se llama Qué valor, tiene que ver con la lucha en Zaragoza. Es el hecho es un hecho real. La mujer es Agustina Zaragoza Domenech, o conocida como Agustina de Aragón, que participa de la defensa de Zaragoza y a partir de ahí se llama la artillera, que es quien está haciendo funcionar los cañones ante la muerte de los varones que estaban, de los varones que estaban levantando la defensa de Zaragoza frente a la invasión napoleónica, ¿sí? De 1808. Pero vemos la cantidad de muertos que hay abajo, y aquí es otro de los cuadros de Goya también, de Desastres de la Guerra, donde también se muestra la destrucción que genera la guerra. ¿Sí? Y quería mostrar esta mirada, por un lado más optimista de la revolución, la de Delacroix, la libertad guiando una alianza social, con muertos, efectivamente, pero con una libertad que se alza sobre los muertos, una alianza que se alza sobre los muertos, y que esos muertos más bien pavimentan un camino. Y aquí lo que tenemos, a diferencia del cuadro de Delacroix, es cierta heroicidad, más bien anónima, cierta heroicidad donde el enemigo no está, no se lo ve, si bien en otros cuadros aparecen los soldados digamos, napoleónicos, pero más bien fusilando, y más bien aparece el elemento negativo, las mutilaciones, los muertos, ¿sí? Como si la guerra no tuviera ningún elemento para ser rescatado, más que alguna heroicidad puntual, pero no un ideal, no aparece una dirección. ¿Sí? Y quería marcar eso entonces porque estos dos cuadros marcan dos actitudes diferentes, si quiere, dos grupos de actitudes frente a la revolución burguesa en particular, pero a la revolución también en general. ¿Sí? Uno podría decir que el conocimiento o la escritura de la revolución burguesa va del primer cuadro al segundo. No me quiero anticipar tanto, pero si uno mira, por ejemplo, Revolución y Guerra, el gran libro de Alperín, básicamente Revolución y Guerra es este cuadro de Goya. Si uno mira, por ejemplo, los libros de divulgación, hay un libro, tiene algunos años, pero de divulgación sobre las guerras de independencia de la Argentina, ¿no? De la revolución de 1816 a 1820, escrita por un tal Alejandro Rabinovich, que se llama Ser soldado de la guerra de independencia. Es muy interesante, lo vamos a ver también, pero dice que el principal objetivo del libro es mostrarle a la gente que las guerras solo traen perjuicios. ¿Sí? Es decir, una mirada donde la transformación
eh, donde esa transformación entonces prácticamente no existe y hay una condena de todo conflicto social, ¿sí? Eh, bueno, acá hacen una acotación que dicen que Goya no está plasmando una revolución, sino está defendiéndose de las invasiones napoleónicas. Bueno, eso es algo muy, muy cuestionable, en el sentido en el cual la defensa de las invasiones napoleónicas provoca lo que se llama la Revolución de Independencia en España, incluso tomado así también por la historiografía española, ¿sí? Porque eso provoca una serie de levantamientos y provoca la Constitución de Cádiz de 1812 y provoca todo un elemento por lo menos de intento de transformación social muy profundo, hasta tal punto que 1808 genera un proceso, bueno, lo vamos a ver después, pues genera un proceso de transformación eh, social en España, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar entonces el problema de la idea de revolución. ¿Cómo se va elaborando esa idea de revolución? Vamos a tratar de ver si en este periodo, en este tramo que nos queda podemos hacer una breve síntesis desde las primeras variables de la revolución hasta el revisionismo. Ustedes tienen como texto, como bibliografía obligatoria para este teórico, los textos míos de la Contra, donde se explica qué es una revolución, y el texto de Hannah Arendt, donde obviamente está debatiendo con mi texto y debatiendo en general con toda la historiografía, eh, con toda la formulación marxista, ya bajo sus diferentes variantes, y obviamente aparece el texto de Hannah Arendt como, o Hannah Arendt misma aparece como baluarte filosófica de todo lo que es el revisionismo. Digo esto porque como me queda poco tiempo, no quiero perderme nada de lo importante. El texto de Hannah Arendt, al cual vamos a llegar, es la base filosófica de toda la historiografía actual latinoamericana, mundial, pero sobre todo argentina. Dominante, ¿sí? No toda, porque nosotros también hacemos historiografía, pero la dominante. Por decirlo de una manera más directa. Eh, Revolución y Guerra de Alperín, entre otros, tiene como base sobre la revolución de Hannah Arendt. ¿Sí? Digamos, hay unos vínculos muy fuertes. ¿Sí? No es casual, Alperín escribe esto en un Estados Unidos gobernado filosóficamente por Hannah Arendt. ¿Sí? Pero bueno, después lo vamos a tratar. Por eso el texto de Hannah Arendt es muy importante y bueno, el texto que tienen de la Contra es una clasificación digamos, de los conceptos que tienen que ver con la revolución, eh, y a qué llamamos revolución en un sentido, digamos, eh, más científico. Es importante que lean ese texto, no lo voy a repetir en la clase porque en todo caso si quieren lo trabajamos en la consulta, pero no lo quiero repetir porque no tenemos tiempo y porque yo quiero decir algo que digo siempre y acá no lo dije obviamente por falta de tiempo, y es eh, cuando yo era estudiante, yo cómo elegía si me quedaba en el teórico o en el práctico o me iba. Básicamente, si el docente repetía en la clase lo que decía el texto, yo me iba. ¿Y por qué me iba? Y porque para eso tengo el texto, lo leo. La idea es que en la clase se digan cosas diferentes a las que se dicen en el texto. Esto es otra cosa que no dije al principio, pero lo digo ahora. Lo que vamos a ver en clase no es exactamente lo mismo que vamos a ver en el texto. El texto aparece como apoyatura de lo que vamos a ver en clase. Pero en clase vamos a ver algo diferente para complementar, para que la clase tenga sentido. Y además, lo que se da en clase, incluso como está grabado, también lo vamos a tomar. Es decir, lo que se da en clase, que no está en el texto, también se toma en los parciales. Con la idea la idea de que la clase tenga un peso para ustedes, ¿sí? Y en la materia. Bueno, vamos a esto entonces. La idea de revolución. La primera cuestión es, en general, la idea de revolución
aparece en la Edad Media. En la antigüedad, ¿sí? La sociedad, no hay ningún término para llamar a la revolución. La sociedad siempre es idéntica a sí misma. Las rebeliones se ven, en caso de triunfar, como una sucesión necesaria. Eh, en general, hay palabras para hablar de levantamientos, ¿sí? En la antigüedad clásica, los neoterismos, o la guerra civil, las tasis, pero la sociedad siempre queda idéntica y en todo caso lo que cambian son algunos regímenes que aparecen siempre a disposición. Es decir, hay una cantidad de regímenes posibles que aparecen a disposición. Esto estamos hablando siempre en caso de los pensadores, ¿sí? De los pensadores. Eh, bien. Eh, las primeras ideas de revolución, ustedes obviamente ya lo saben, tienen que ver con la idea de la vuelta, del ciclo que tiene que ver con los cuerpos celestes. Es una noción heredada del mundo árabe, que del mundo árabe se va trasladando a las ciudades italianas, y tenemos los primeros pensadores sobre, digamos, que van llevando a esta idea. Una primera mención la podemos hacer en Gioacchino da Fiore, que escribe Historia del mundo en 3 etapas, la etapa del Padre, la etapa del Hijo y la etapa del Espíritu Santo. Y es importante este trabajo porque rompe con la idea del mundo estático y el mundo siempre igual a sí mismo. Luego tenemos ya en el siglo XIII a Brunetto Latini, los libros del Tesoro, que empiezan a trabajar la noción de la política como un tema específico, independientemente de la religión, y Jean Bodin, donde empieza a trabajar con las instituciones separadas de los gobernantes, eso ya en el siglo XVI, pero se empieza a pensar, primero, la noción de historia, y la noción de cambios, y la idea de una serie de elementos sociales y políticos independientes de la religión y de los gobernantes particulares. Y entonces llegamos a Benedetto Barci, aquí Benedetto Barci, con su Historia Florentina, donde aparece la primera idea de revolución, la primera vez que alguien escribe con esta palabra y esta idea de la revolución, y el uso de las ciencias duras para entender la sociedad. Tenemos también un segundo paso importante. Yo me estoy salteando varios pensadores, pero bueno, estamos tratando de llegar y por eso hacemos un recorte, ¿sí? Cualquier pregunta me la pueden hacer. Pero no es lo que importa ahora. Esto es importante, es decir, Alessandro Giraffi sí trae una concepción diferente de revolución en el siglo XVII, que tiene que ver con la idea de revolución como un movimiento irreversible impulsado por cambios sociales subyacentes. Es decir, trae dos elementos importantes. Por un lado, la idea de revolución ya no como movimiento circular y cíclico, ¿sí?, sino como un movimiento irreversible, ¿sí?, no cíclico, sino irreversible. Un salto hacia adelante. Eso por un lado. Y por el otro, y esta es una cuestión, una idea que sí va a ser
va a estar muy vigente hasta el llamado revisionismo histórico, y es la idea de que esos cambios que vemos en el plano político o en el plano militar, sí, porque hay un enfrentamiento, es impulsado por cambios sociales subyacentes, es decir, están impulsados por cambios en otra esfera. Es decir, hay esferas de análisis y hay una esfera que influye sobre otra, y esa otra, en esa otra vemos enfrentamientos que no se explican por sí mismos. Por decirlo de otra forma, tienen un elemento de realidad y un elemento de apariencia. Un elemento de realidad, hay gente que se está matando. Y hay gente que dice estar matándose por determinadas cosas. Pero apariencia, ¿por qué? Porque en realidad ese enfrentamiento entre personas esconde otros cambios. ¿Sí? Esto, esto tiene una continuidad. En el caso de Hobbes, a ver si seguimos aquí. Esperen que hay gente que está... Bueno, decía, en Hobbes, ¿sí? Que, bueno, él tiene dos obras, Leviatán y Behemoth. La primera es muy abstracta, ¿sí? La segunda mucho más concreta. Lo importante de lo que a nosotros nos interesa del pensamiento de Hobbes con respecto a la revolución burguesa es que él identifica, él se ocupa de la guerra civil. De hecho, la guerra civil inglesa es lo que lo lleva a él a pensar en el problema del Leviatán, el problema del Behemoth, el problema del Estado, el problema de volver a un estado de naturaleza, digamos que el Estado obligue a un nuevo estado de naturaleza, diferente, obviamente, al de la guerra de todos contra todos, pero lo que es interesante es lo siguiente. Primero, la idea de que las transformaciones de un soberano a otro tiene que ver con que con el cambio del poder en torno a los medios de vida. ¿Quién triunfa en la guerra civil? Triunfa quien tiene el control de los medios de vida. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, la idea de que la guerra civil inglesa es una continuidad de la guerra de independencia de los Países Bajos del siglo XVI. Es decir, la idea de que la revolución inglesa, mejor dicho, de que la guerra civil, digamos, de lo que hoy conocemos como revolución inglesa, tiene un antecedente en la revolución de los Países Bajos. ¿Sí? Está identificando dos procesos muy similares. Y entiende que esa guerra civil tiene un elemento de rebelión y que los conflictos sociales en Inglaterra tienen como sujeto de rebelión lo que hoy llamaríamos la burguesía, pero que él lo pone en términos de mercaderes. Leamos la cita de Behemoth que está aquí. Cuando la rebelión tiene como motivos las quejas o agravios, deben sumarse al partido rebelde, porque los agravios no son sino impuestos de los que los ciudadanos, esto es, mercaderes cuya profesión son sus ganancias privadas, son naturalmente enemigos mortales. Su única gloria consiste en hacerse más ricos mediante su sabiduría en comprar y vender. Hay una reivindicación acá de Hobbes hacia la burguesía y su derecho a la rebelión, que también lo vemos, es interesante, mucho más tempranamente, en El Rey Lear de Shakespeare, donde Edmund, el hijo bastardo del conde, dice: veo el negocio, si no por nacimiento, tenga yo tierras por ingenio. Es decir, aquí
el caso del Rey Lear, en Shakespeare, aparece esta idea de quienes acceden a riquezas no ya por herencia, no ya por su linaje, sino por una especie de carrera propia, ¿sí? Carrera individual. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con esta idea de revolución. No tiene que ver simplemente con una evolución puramente intelectual. Hay una serie de elementos que van dando lugar a este tipo de formulaciones, con las cuales vamos a seguir. La primera es una serie de hechos, ¿sí? Que tiene que ver con el descubrimiento de América y la revolución científica. O mejor dicho, las transformaciones, el avance científico. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de América, entre otras cosas, permite poner a la sociedad europea en relación con las sociedades americanas. Y obviamente ver una diferencia que es vista como un progreso mayor en Europa que en América. Es vista así porque es así. Yo aquí entiendo que estoy diciendo algo políticamente incorrecto, pero es la realidad, ¿sí? Hay un desarrollo mayor de las fuerzas productivas en Europa que no en América. Vamos a discutir de esto porque tenemos unidades para discutir América, así que no se preocupen, pero en principio es esto, ¿sí? Luego las transformaciones científicas y técnicas que hay en Europa, sobre todo en el siglo XVII, que llevan a esta idea de progreso, llevan a una formulación muy interesante de Pascal, donde Pascal muestra la diferencia entre la abeja y el hombre, la abeja que construye grandes cosas por instinto y el hombre capaz de aprender, es decir, la abeja llega con todo el conocimiento heredado genéticamente. Pascal no lo dice así, ¿no? Pero Pascal lo que dice es, la abeja nace sabiendo todo lo que tiene que hacer. Nace sabiendo todo lo que tiene que hacer y todo lo que necesita. Y no va a saber nunca más nada de aquí en adelante. El hombre nace sin saber absolutamente nada. Todo lo tiene que recuperar. Pero a su vez, todo lo tiene que recuperar, no tiene ningún límite a su conocimiento, en principio. Es decir, no hay nada, en principio, que le ponga un límite naturalmente. Marx va a tomar esta idea de Pascal para profundizar o para explicar la noción de trabajo. De hecho, cuando Marx explica la noción de trabajo en El Capital, hace esta misma comparación entre una abeja y un hombre que hacía Pascal. Y también la idea del feudalismo. Nace en este siglo XVII la aparición de la idea del feudalismo, ¿sí? Y esta idea del feudalismo implica la idea de que vivimos en una sociedad histórica. Es decir, que hubo algo antes del feudalismo y tal vez haya algo después. Si los debates sobre el derecho feudal empiezan en estos momentos. Entonces, esta es primero la constatación humana de una idea de progreso basado en experiencias concretas. En segundo lugar, empieza a aparecer la teoría secular, y no la teoría religiosa, del derecho a la resistencia, que arranca en una retrospectiva de las ciudades italianas. Un primer tratado, ya en el siglo XVI, de François Hotman, Franco Galla, de 1573. A ver si lo tengo en el PowerPoint, me parece que sí. No, no lo tengo en el PowerPoint. Lo decimos acá. François Hotman, Franco Galla de 1573 y George Buchanan en Escocia en 1579. ¿Sí?
Luego, es decir, François Hotman, francés, escribe sobre el derecho de los hugonotes a resistir, y George Buchanan escribe sobre la resistencia de Escocia a la dominación inglesa. En ambos casos estamos hablando otra vez de una teoría secular, de una teoría, digamos, no religiosa del derecho a la resistencia. Y por último, el desarrollo de la idea de capitalismo en los Países Bajos. Es decir, aparece el término capitalismo en la década de 1630. Bueno, avanzamos un poco más. Bueno, tenemos muy poco tiempo y esto se va extendiendo. Primera cuestión importante. Vamos a los grandes teóricos de la revolución burguesa, o lo mejor dicho, los grandes teóricos de la revolución de la burguesía. Es decir, cuando la burguesía produce un conocimiento útil y cuando la burguesía está en un plano de ascenso, está en una etapa revolucionaria, quiere transformar el mundo y por lo tanto empieza a pensar acorde a esa transformación deseada. Entonces, vamos a tomar a un teórico muy importante, es uno de los teóricos más importantes de la burguesía, sobre el problema de la revolución, y es James Harrington, un republicano de la Guerra Civil Inglesa, que escribe La República de Oceana en 1556. Y lo que va a decir Harrington es que las relaciones, mejor dicho, que las convulsiones políticas obedecen a nuevas relaciones de propiedad. Es decir, que detrás de la guerra civil lo que hay son es la defensa de diferentes formas de relaciones de propiedad. Y por lo tanto, las nuevas formas de propiedad provocan la necesidad de nuevas constituciones y hacen, por lo tanto, obsoletas las constituciones vigentes. ¿Sí? Cuando habla, lo que dice es, ¿quién es el sujeto de la revolución? Es el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Él habla de los propietarios agrarios, pero los propietarios privados. ¿Sí? En este caso, bueno, son los yeomanry, ¿sí? los yeoman. Y él dice, en la medida en la que hay una riqueza concentrada, habrá un poder concentrado. Una riqueza más expandida provoca un poder más horizontal, ¿sí? Es decir, Harrington está pensando en la revolución como una revolución social, es decir, más allá de cómo precisemos esa revolución social y más allá de cierto mecanicismo en Harrington por primera vez une el problema de las formas de propiedad o las formas de relaciones económicas y su expresión jurídica con los enfrentamientos a nivel político-militar. Harrington va a tener una serie de discípulos, ¿sí? El primero es Adam Baines, donde él dice exactamente todo gobierno se basa en la propiedad, y Edward Hyde, ¿sí? Que es, digamos, si bien Edward Hyde es del bando realista, curiosamente coincide también con Harrington en buscar en las causas de la guerra civil
el conflicto entre representantes de diferentes formas de propiedad, ¿sí? Y lo que dice es que los cambios en la política provocaron una nueva distribución de la propiedad agraria. Es decir, vemos cómo la burguesía revolucionaria promueve, ¿sí?, intelectuales que desarrollan el conocimiento, ¿sí? Algo similar va a aparecer en la fisiocracia, tanto en Escocia como en Francia, son dos países donde crece la fisiocracia, en Francia Turgot, en, en Escocia Robertson y el ya conocidísimo Adam Smith. Vamos a pasar muy brevemente, ¿sí? Turgot ya empieza a identificar como capitalistas a la propiedad de la tierra. Los fisiócratas, vamos a hacer brevemente, los fisiócratas decían que el valor, la riqueza se crea en la tierra. La tierra es la que crea riqueza, pero sobre todo el trabajo en la tierra. Ya la fisiocracia empieza a quitar, empieza a discutir la idea de que los nobles cumplan alguna función real. Para ellos los nobles no cumplen ningún valor porque no trabajan la tierra y por lo tanto más bien son parásitos, ¿sí? Eso empieza a decir la fisiocracia. Como digo, no es raro que aparezca en Francia y en Escocia en el siglo XVIII. Hay también algunos fisiócratas en el sur de Italia, pero lo que nos interesa ahora es esto. Me interesa muy precisamente el pensamiento de William Robertson en su Historia de América, que está pensando en la Revolución Norteamericana. Nosotros nos hemos salteado por una cuestión de tiempo los autores de la Revolución Norteamericana. En algún momento lo daremos, no sé, haremos un seminario especial de esto, pero no tenemos tiempo, ya se nos está acabando el tiempo. Dos cosas que me interesan de Robertson. La idea de que las sociedades tienen un ciclo vital, ¿sí? Que las sociedades tienen un ciclo de lozanía, de madurez y de senilidad. Es decir, que el propio ciclo de una sociedad lo lleva a su crisis. Es muy interesante esta idea. Y, en segundo, que las variaciones del modo de subsistencia de una sociedad van modificando las leyes y los sistemas políticos, ¿sí? Hay un elemento acá discutible de adaptación, pero hay un elemento materialista, ¿sí? Lo que estamos viendo es un acercamiento a un materialismo, obviamente tal vez un poco vulgar, sí, pero, como digo, siempre hay que ponerlo en perspectiva histórica. Estos autores constituyen un avance del conocimiento con respecto a lo que hay antes. Hoy podemos decir, sí, hay un materialismo vulgar aquí, pero ya el hecho de pensar una sociedad como una totalidad donde hay esferas que determinan a otras y que las esferas materiales determinan a las otras, ya es un avance, ¿sí? Lo mismo esta idea de senilidad de una sociedad, de ciclo. Esta idea de ciclos también aparece en Smith con las 4 eras: cazadores, pastores, agricultura y comercio, ¿sí? Obviamente cuando habla de capitalismo habla de comercio. Acá hay todo un desarrollo que tal vez podamos ver más adelante. Acá estamos yendo más rápido. Tenemos los grandes pensadores de la Revolución Francesa: Antoine Barnave, Pierre-Louis Roederer y, bueno, Graco Babeuf, que es quien va más allá. Estos dos primeros son autores burgueses. Antoine Barnave, de la Revolución a la Constitución, escribe en 1792, tiene una interpretación materialista de la misma forma que tenía Robertson, y lo que dice es justamente igual que Robertson, las instituciones, pero aquí no habla de la modificación
de la no subsistencia a los sistemas políticos, sino de la adaptación de las instituciones a los cambios en el comercio y en la manufactura. Barnard habla de la necesidad de una amplia alianza contra la nobleza, pero, esto también, la necesidad de poner un límite a las masas porque tienen otras opiniones. ¿Sí? Es decir, acá esta idea de las masas son importantes, pero hay que controlarlas. Pierre-Louis Roederer, El espíritu de la revolución de 1799, un libro escrito en 1831. Y aquí lo que dice es que la Revolución Francesa es la revolución de la clase media, le pone clase media, contra la nobleza para lograr una igualdad social. Y aquí él discute con Adam Smith, que Adam Smith pide empatía entre las clases, y Roederer dice, no puede haber empatía posible. Más adelante tenemos a, bueno, Graco Babeuf, sabemos que va más allá y explica, y justamente es el elemento, Graco Babeuf, es muy interesante porque es el punto en el cual se deja Babeuf. ¿Quién es Babeuf? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero ustedes saben, es quien intenta transformar la revolución burguesa en una revolución de los explotados. Es el primer comunista, por decirlo así. El Tribuno del Pueblo es un libro que nosotros hemos editado y que, bueno, lo recomendamos. ¿Sí? El Tribuno del Pueblo, nosotros hemos editado 2 libros sobre la Revolución Francesa, muy recomendables. Uno es El Tribuno del Pueblo y otro es La lucha de clases en el apogeo de la Revolución Francesa, de Daniel Guérin. Ambos libros muy recomendables. Pero lo que hace Babeuf es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no mira la revolución como parte de la clase social de la que la está haciendo. Ya mira la revolución como una clase diferente, y no como la puede mirar Edmund Burke o Thomas Macaulay, que son 2 conservadores, ¿sí?, más ligados a la nobleza. No, la mira como una clase revolucionaria que no es la burguesía. Y entonces se permite la posibilidad de pensar la revolución burguesa desde afuera, por decirlo así, como, no, como, no como algo que se está haciendo, sino como algo que se hizo. Claro, Babeuf, digamos, escribe en 1795, la revolución burguesa no terminó, pero no importa. Y esto es lo interesante. Aún sin haber terminado, Babeuf mira la revolución burguesa como algo a ser superado, es decir, como algo a ser terminado. Y por eso la puede entender mejor, y puede entender mejor sus características de clase y sus límites. Porque la piensa y la mira como un producto terminado, pero la mira como un producto terminado no por una actividad puramente intelectual, sino porque él está personificando y está interviniendo para construir otra cosa. Por eso la ve a la revolución burguesa como eso, como una cosa. Bien. Pasamos muy brevemente, ya con esto cerramos, nos quedan un montón de debates, vamos a ver si los podemos retomar la clase que viene, lamentablemente, que tienen que ver con la primera aparición de la idea de revolución burguesa. Hasta aquí tenemos entonces a los pensadores burgueses, Babeuf es el límite. Vamos a meternos con los pensadores de la clase obrera, los pensadores que van a dar lugar a la tradición marxista o científica. La burguesía, ya después de Tocqueville, no va a decir mucho más sobre, mucho más innovadoramente, ¿sí?, sobre la revolución burguesa, más que una posición conservadora. La antorcha pasa entonces a la clase obrera, a los intelectuales de la clase obrera, y el primero que habla de revolución burguesa, el que toma el término revolución burguesa, es Louis Blanc, en 1839, donde dice que la burguesía la realiza y la dirige. Marx va a utilizar la definición revolución burguesa recién en 1847, hasta ese momento tanto Marx como Engels no hablan de revolución burguesa.
Marx y Engels van a tener toda una serie de desarrollos sobre el problema de la revolución burguesa, proceso sobre el cual no, eh, no ahondaron demasiado. Voy a dejar planteado una serie de problemas. Primero, la Segunda Internacional y el problema, una serie de cuestiones. Primero, la herencia progresista de la Revolución Burguesa, según la Internacional, que incluso cantaba la marsellesa en los encuentros internacionales proletarios. Cuando hablamos de la Segunda Internacional, hablamos del reformismo, ¿sí? De la Segunda Internacional. La idea de un proceso gradual de la transformación y, en tercer lugar, la idea de que la Revolución Burguesa es una tarea que concierne únicamente a la burguesía. Luego, la idea de Lenin, que no estaba Lenin acá, y esto es muy importante, la idea de la revolución democrático-burguesa. En lugar de revolución burguesa aparece la idea de revolución democrático-burguesa. Algo muy interesante para discutir, algo que vamos a discutir la clase que viene específicamente. Vamos a empezar con eso. Y las vías al capitalismo. Y que también esto es la discusión. ¿Hay vías al capitalismo? ¿Está la vía por arriba, la vía por abajo? Es decir, ¿existen eso o no? Trotsky, la idea de la revolución permanente. Gramsci, la idea de la revolución pasiva. La revolución pasiva, que es una idea que va a tomar muchísimo, se va a tomar muchísimo para América Latina, la idea de una revolución que no es, Italia y Alemania. La idea de revolución permanente de Trotsky, hasta qué punto eso vale para la revolución burguesa. Estos problemas que nos han quedado, vamos a ver si podemos darle tratamiento en la clase de mañana para no perder esta riqueza. Bueno, hasta acá llego. Me queda también el revisionismo, me quedó el revisionismo, que aparece después de todos estos debates, que aparece en la Guerra Fría, y es el texto que aparece con Hannah Arendt, el revisionismo, que aparece básicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña a partir de la década del 50 y 60. Son intelectuales que niegan la idea de revolución burguesa, niegan la idea de revolución, y son hoy, a partir de los años 80, la historiografía dominante. No hay ningún historiador dominante, ¿sí? De los grandes historiadores, los grandes, de los más importantes y los académicamente más poderosos historiadores en el mundo, que no coincida con el postulado revisionista que dice que no hubo ninguna revolución, que no hubo revolución, que la revolución social no existe, que no ha existido, que no ha habido transformación sustantiva y que fue un proceso puramente político. Vamos a completar esto en la clase que viene, por lo menos la primera media hora, para poder terminar con todo esto que nos ha quedado. Tendríamos mucho más para decir. Preguntas. Vamos a las preguntas. Me pidieron que comparta el PowerPoint. Sí, 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 podemos compartir el PowerPoint, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas sobre esto que vimos acá? El texto está subido. Yo tengo entendido que está subido el texto de la contra, está subido al Facebook, está subido al blog y está subido en el campus. Ahí está en el campus, ahí una estudiante dice que está en el campus, sí. Bueno, mañana vamos a completar los que nos quedó. Bueno, sí, mañana vamos a completar lo que nos quedó de hoy, porque nos quedaron algunas cosas bravas y seguimos con el texto de Rita Segato y vamos a ver qué es una nación, ¿sí?
¿sí? Vamos a terminar sobre qué es una revolución y vamos a pasar a ver qué es una nación, ¿sí? ¿Alguna pregunta más sobre esto que vimos hoy? Sí, 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 seguramente lo vamos a estar mirando en el resto de los prácticos, sí, tenemos todo un desarrollo sobre eso de la cuestión agraria, sí, claro que sí. Ya en la unidad sobre clases sociales aparece eso, el tema de la cuestión campesinista, sí, claro que sí. Acá me preguntan si pensadores latinoamericanos del periodo hicieron novedosos aportes nuevos sobre qué es la revolución. Gracias. Y no han hecho, digamos, demasiados aportes los pensadores latinoamericanos. Vamos a discutir sobre los pensadores latinoamericanos cuando discutamos Enrique Dussel, por ejemplo. ¿Mm? Las consideraciones de Marx acerca de la revolución de 1848. Estarían para toda una clase, está en el 18 Brumario, ¿no? Escribió un libro sobre eso, el 18 Brumario, la lucha de clases en Francia, ¿sí? Sobre esos temas, ¿sí? Sí es cierto que la revolución de 1848 obliga a pensar una serie de elementos sobre el problema de la revolución burguesa, sobre si la revolución burguesa se terminó en Francia o no y cuál es el ciclo y los criterios de consumación. Porque él lo que ve en la revolución de 1848 es que la clase obrera no está madura todavía y que la burguesía todavía parece tener algo para dar. ¿Sí? Eh, Más que volver a la idea de una sociedad estática, la historiografía dominante vuelve a Edmund Burke, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, vuelve a esos autores más conservadores que cuando vieron la revolución decían, hay que terminar con esta idea de revolución porque esto puede llevar a otra cosa. ¿Sí? Eh, el fin del revisionismo es justamente combatir el marxismo. Por eso el revisionismo se crea en la Guerra Fría, es una creación, además es una cantidad de intelectuales financiados directamente por la CIA. Hay toda una publicación de ellos publican que está financiada por la CIA. ¿Sí? De hecho, se dedican a armar listas negras. Es decir, es gente de esa calaña, ¿no? Bueno, cuando veamos, es una discusión interesante. ¿Qué pasa con lo que llaman los pueblos originarios? No existen. Vamos a empezar así. Cada sociedad es diferente, no es lo mismo. Primero, ya no existen porque para 1810 no existen. ¿Sí? Es decir, no existen los incas, no existen es decir, sí, si hablamos de sociedades precapitalistas fuera de las fronteras, pero dentro de las fronteras ya son parte de la sociedad feudal, ¿sí? Son parte de la sociedad feudal. No, no existen como pueblos aparte, ¿sí? Son parte de la sociedad. Eh, y su participación es muy variable en las guerras. Pueden participar a favor de la corona o en contra de la corona. Muchas veces participan a favor de la corona, no en contra. ¿Sí? Eh, no son, lo que sí es cierto, después lo vamos a ver, no son el sujeto de la revolución. El sujeto de la revolución es la burguesía. Por eso son revoluciones burguesas. ¿Sí? Eso tal vez lo podamos ver más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, la última unidad está, acá me preguntan, ¿habrá alguna clase destinada a fundamentos epistemológicos que discuten la concepción de historia como relato? Sí, la última unidad vamos a trabajar sobre eso, exactamente. Pero planteado en términos de investigación, sí. Me interesa, nos interesa muchísimo eso. ¿Por qué ha sido tan, esto es muy interesante la pregunta de Sebastián Sarapura que dice, ¿por qué ha sido tan difícil para buena parte de la historiografía reconocer la existencia de revoluciones burguesas en los países latinoamericanos y se ha pensado más bien como una tarea pendiente? Es una pregunta interesante, es una pregunta difícil de responder, digamos, tan rápido. Pero uno podría decir, por un lado, por una tradición religiosa de la burguesía. Mejor dicho, por un lado, porque eh, el propio movimiento socialista vivió con ese problema de la incapacidad de, o mejor dicho, de la dificultad, no la incapacidad, de la dificultad para deslindarse de la burguesía. Porque el marxismo revolucionario, sí, el marxismo y sobre todo la vertiente revolucionaria, hereda el bolchevismo. Y el bolchevismo todo el tiempo se ve ligado al problema de la alianza con la burguesía. Está todo el tiempo pensando en ese problema. Incluso la revolución permanente es ese problema. Eso se hereda en Latinoamérica y en lugar de tratar de pensar las realidades concretas, se toma religiosamente. Eh, y en ese punto, lo que el bolchevismo ha resuelto empíricamente, tal vez no pudo resolverlo teóricamente. Y entonces el legado es el legado teórico. Y ante la incapacidad de trabajar científicamente y no religiosamente, religiosamente es decir, como si el texto fuera la verdad única, aparecen esos problemas. Y esos problemas tienen que ver con la herencia del el problema que tenían los bolcheviques con la burguesía, lo hereda la izquierda latinoamericana. Lo hereda porque, digamos, tiene un vínculo religioso con esos textos. Eso por un lado. Y por el otro, porque evidentemente también después hubo problemas de tipo de estrategia política, eh, digamos, que tiene que ver con la incapacidad de la izquierda de desvincularse con formas del pensamiento burgués. Eso ya es otra cuestión. Claro, lo que digo es, historia es ciencia. Ideología, digamos, son formas de ocultamiento, digamos, son formas de conocimiento que más bien tienden a eh, ocultar, obnubilar ciertas realidades. ¿Mm? Nosotros tratamos de hacer ciencia, y esa distinción es importante. Si ustedes miran Canal Encuentro, y eso es ideología pura. ¿Mm? Cuando digo la diferencia de ideología y ciencia, lo que quiero decir es que el conocimiento está mediado por la lucha de clases. Hay un interés en develar la realidad y hay un interés en ocultarlo. Y normalmente predomina el interés de la clase dominante. Por eso predomina la historiografía dominante. Deben ver Encuentro o van a los historiadores más prestigiosos, llamados prestigiosos, y son parte de la clase dominante. Porque es la clase que domina, impone esa mirada, pero es una mirada que es ideología, no es ciencia. ¿Cómo categorizar la revolución de Tupac Amaru? Uf, bueno, ya estamos, son muchas preguntas, ¿sí? Eh, son muchas preguntas. Eh, la rebelión de Tupac Amaru tiene que ver con, a grandes rasgos, una alianza antiborbónica, pero nos estamos yendo bastante.
Bueno, la idea de permanencia de relaciones sociales de producción precapitalista es una hipótesis difícil de probar, difícil de probar. Una cosa es que yo crea que soy un inca y otra cosa es que yo sea un inca. Y es muy diferente. Pero bueno, ahí ya nos vamos a meter en ciertas cuestiones. Y tiene que ver con justamente lo que estamos investigando, lo que estamos tratando de ver aquí. Si la revolución burguesa se cumplió o no. Si se cumplió, no hay relaciones precapitalistas, si no, quedan. Bueno, ahí me ponen que sí. Bueno, ya vamos a discutir eso, ya lo vamos a discutir. Ahí son varias cosas por discutir. Bueno, gente, ya son y cuarto. Supongo que tienen muchas cosas para preguntar. Podemos vernos el miércoles. Muchas de las cosas podemos debatirlas o podemos, digo, podemos evacuarlas el miércoles en la consulta o mismo mañana. Eh, eh, y, y otras las seguiremos viendo en las unidades. Acá preguntan, ¿qué lugar tiene el desarrollo del mercado mundial en las revoluciones americanas? Bueno, acá hay un poco Wallerstein, ¿sí? Estamos viendo un poco de Wallerstein. Vamos a trabajarlo la clase que viene también. Es mucho y tenemos poco tiempo, pero Wallerstein vamos a verlo también. Sí. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber aguantado 2 horas. Espero eh, que podamos resistir hasta el final de la cursada. Y, y bueno, mañana tenemos el texto de Rita Segato, ¿sí? Así que, bueno, cuídense, todavía el virus anda dando vueltas, cuídense mucho y un saludo a todos. La clase va a quedar grabada y se la vamos a mandar por los diferentes vías y diferentes links. Nos vemos.